Bueno, para este video lo que voy a informarles un poco es como la metodología de uso del programa Atlas T que nos enseñaron en la clase de investigación cualitativa del profesor Sebastián Cobos de la Pontificia Universidad Javeriana y lo vamos a aplicar con tres documentos o tres elementos los cuales vamos a analizar, vamos a buscar los textos, las palabras importantes, los códigos, las citas y las vamos a traducir en un formato gráfico que se pueda interpretar de manera sencilla. Bueno, para mi metodología de uso del programa, lo que yo trabajé específicamente fue el Cerro de Monserrate, que nos tocó hacer un trabajo de campo ahí, una salida para conocer el sitio. También nos tocó realizar una entrevista a un miembro o a alguien que conociera el tema. Y de tercer documento, lo que procedí yo fue a sacar un video de una entrevista de un grupo de personas que fueron al Cerro de Monserrate, que específicamente son un grupo de coreanos, unos chicos que fueron a Monserrate y a visitar lo que este lugar significa. Bueno, entonces el primer documento que tenemos aquí presente en el programa Atlas T es la salida de campo al santuario de Monserrate. En esta salida de campo lo que me propuse investigar yo fueron los sentimientos que genera Monserrate, las experiencias vividas, las entrevistas a personas que estaban en ese momento visitando el cerro y también entrevistas a miembros del personal o de las personas que trabajan en ese lugar para hacerlo cálido y cómodo para las visitas que van al cerro. Bueno, el segundo documento son dos entrevistas que realicé en Monserrate. La primera corresponde a una persona que vende velas abajo y la segunda es a una funcionaria que trabaja ahí y que es como guía turística en un puesto de información, la cual me facilitó mucha información importante sobre su trabajo y sobre el desempeño de Monserrate en esos momentos. Y el último documento o el último archivo que utilicé en el programa Atlas T es una entrevista en video que se le realizó a un grupo de coreanos, a una banda de K-pop, pues de música coreana, que estaba por esos momentos en el cerro y que estaban haciendo la visita turística en el lugar. Bueno, las ventajas que provee el programa de Atlas T en el análisis de información en textos y en videos es que nos permite tomar ciertos pedazos de ellos y convertirlos en códigos o en elementos importantes para poderlos trabajar en el programa. Bueno, aquí en el programa ya tenemos subidos los tres documentos. El primero que será la salida de campo al Santuario de Monserrate, en el cual podemos ver que, por ejemplo, la interfaz del programa Atlas T se maneja en dos secciones. En la parte más grande, que es la parte izquierda, tenemos todo el documento en Word o un docx, que también puede ser trabajado como un PDF, pero en este caso yo preferí trabajarlo en Word. Y en la parte derecha tenemos el fuerte del programa de Atlas T, que son las citas, los memos y los códigos. En este caso las citas están remarcadas, uno puede usar como una especie de resaltador para tomar todas las partes importantes del texto y las cuales vamos a analizar y vamos a codificar para convertir en información importante. Este proceso de conversión se realiza por medio de los códigos que son, por ejemplo, palabras o frases que se pueden usar para resumir esos párrafos o esos textos que tenemos subrayados en la parte izquierda. Y como última información importante podemos crear un memo. Si en el caso de que la información ya esté repetida o si es muy larga, este memo nos permitirá por medio de un resumen que es hecho por nuestras propias palabras hablar un poco del párrafo que estamos subrayando. Bueno, entonces en este primer documento de la salida de campo yo subrayé todos los factores importantes que fueron, por ejemplo, motivaciones, ambientes, la naturaleza, los contrastes que se ven en Monserrate, siendo que un lado se ve la parte urbana de Bogotá y al otro lado del cerro, al otro lado de la montaña tenemos toda la parte natural de lo que es Cundinamarca y también dicen que se puede ver el Nevado del Ruiz desde ahí. En este primer trabajo incluí una serie de entrevistas que le realicé a visitantes, a miembros del personal y todos ellos me comentaron información sobre lo que significa Monserrate para ellos, la historia que ellos conocen, por qué van a Monserrate, quiénes son los que van a Monserrate y el funcionamiento del sitio turístico después del cierre del sendero peatonal. Como pueden ver aquí ya tengo subrayados varios párrafos con diferentes códigos, unos que quedan sobre otros, por ejemplo este de las ambientes, atracciones, contrastes y funicular, que son como los elementos importantes de ese párrafo, los transportes, nos habla un poco de los medios por los cuales tenemos que subir a Monserrate, pues teníamos que subir a Monserrate en ese momento, que eran el teleférico o el tren. Conforme avanza el texto podemos ver que hay elementos importantes que son subrayados, como por ejemplo
lo del comercio, que es toda la parte de chucherías y mercancía que se venden arriba de Monserrate, el santuario del Señor Caído y un pozo de los deseos que se encuentra ahí donde la familia se reúne a jugar un rato y a tirar monedas en el agua. El segundo documento, que es las entrevistas que realicé, son un poco más concisas y es un documento mucho menos denso, pero que a pesar de esto pude obtener de él una serie de códigos importantes, como por ejemplo la cultura, que el Cerro Monserrate es una fuente de empleos, una fuente de ingresos para la ciudad, también las formas en las que esta funcionaria llegaba hasta el cerro a trabajar y los sentimientos que genera el cierre y la falta de sendero peatonal en los peregrinos, que son también un grupo de personas que suben a Monserrate que hacen parte del turismo religioso del lugar. Para el tercer documento podemos resaltar una de las fortalezas de Atlas T y es que podemos convertir un video en un formato textual fácil de entender. Esto se logra por medio de la interfaz de video del programa Atlas T, que es un poco similar a la que se encuentra en Adobe Premiere o en After Effects o inclusive en Movie Maker, pero que aquí tiene una ventaja y es que podemos subrayar, por ejemplo, con la herramienta de selección o con el clic izquierdo del mouse, podemos hacer una selección de entre los minutos que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos seleccionar del minuto 1 al minuto 1.5 y en ese minuto pueden decir algo importante sobre el tema. En este caso yo tengo una selección en la que ellos nos hablan un poco del telesférico y del transporte y de lo que ellos sintieron cuando iban subiendo. Recordemos que eso es un grupo de coreanos y mucha de la información incorporada en el video es por medio de subtítulos, aunque también se puede hacer por medio de la escucha, pero pues yo no entiendo coreano. Esto importante es que podemos convertir toda esta información que dicen o que no se puede subrayar del texto dicho en los subtítulos porque es un video, la podemos convertir en texto que podemos trabajar y podemos entender en el programa. Bueno, después de tener toda esta información convertida de los videos, de los documentos y de la entrevista, podemos realizar ya un trabajo gráfico o alguna especie de representación de estas ideas o de estas conclusiones obtenidas de todos estos documentos. Para esto podemos trabajar de hecho con dos tipos de elementos que pueden ser, por ejemplo, un diagrama de flujo o un diagrama radial para analizar los comportamientos de las palabras o de los elementos importantes rescatados de los videos y de todos los documentos, como también podemos trabajar con los mismos códigos y realizar un mapa mental haciendo conexiones, vínculos e interacciones entre todos los códigos y todos los elementos rescatados de la información. Para analizar las palabras, para analizar todos los textos salidos de estos documentos, nos remitimos a la herramienta de análisis y al examinador de palabras. En esta pestaña desplegable podemos ver, por ejemplo, que podemos convertir todos los documentos o todos los textos por medio del programa Atlas T en un documento de Excel o podemos crear una nube de palabras, que también es una herramienta interesante por si uno es un diseñador gráfico o quiere hacer algún trabajo gráfico de un documento, aunque por medio del documento de Excel podemos realizar un análisis cuantitativo de toda la información que se obtiene del video. Para realizar el mapa conceptual, lo que hacemos aquí en el programa Atlas T es remitirnos a la herramienta redes. Vemos, por ejemplo, una nueva lista de red, ahí nos sale como una especie de barra para nombrar nuestra red. Yo a la mía la nombré modos. Y en esta red podemos ver cómo interactúan cada uno de los códigos y las relaciones que se pueden obtener por medio de ellos. Por ejemplo, podemos tener relaciones de contradicción, relaciones de causa, relaciones de asociación, de partes, o inclusive podemos tener como negaciones o otros tipos de conexiones, pero que yo no trabaje en este momento. La herramienta del mapa mental nos permite crearnos una definición fácil y rápida de todos los términos que van involucrados en los tres videos y hacer relaciones entre ellos. Por ejemplo, tenemos aquí que los contrastes que se ven en Monserrate son por medio de la naturaleza y la urbanidad, que son dos elementos que se contradicen entre sí, y estos contrastes crean una experiencia que es causa de recuerdos, por ejemplo, que está asociado mucho a los extranjeros y otras cosas que tenemos también aquí vistas en este mapa mental. Puede ser, por ejemplo, que las iglesias están asociadas con la visita al Cerro Monserrate, la cual también está asociada directamente a los contrastes. Después de haber hecho ya el mapa mental, nos vamos al otro lado del trabajo, que es el análisis de las palabras o el cuantificador de palabras. Yo digo que es una herramienta cuantitativa debido a que nos permite dar números y dar valores con base en los elementos que vemos en el documento que son textos. Aquí lo que estamos haciendo es tomar palabras del documento que se repiten con mayor frecuencia y ver qué tanto se repiten en relación con otras.
Hay que hacer una aclaración aquí, es que después de haber hecho todo el proceso del cuantificador de palabras o del análisis de palabras en el programa de Atlas T, podemos tener palabras que no son relevantes para nuestro documento, como puede ser, por ejemplo, a, hacia, hasta, a través, pues dependiendo del documento que estemos trabajando. Estas palabras las vamos a ir eliminando y vamos haciendo un filtro, una limpieza de las palabras que nosotros tengamos. En mi caso yo tenía unas 897 palabras sacadas de mis documentos, y después de hacer el proceso de limpieza y de filtrado, terminé teniendo un número de palabras similar a 151 palabras, o aproximadamente 150 palabras. Después de tener todas estas palabras seleccionadas y resaltadas con el programa Excel, vamos a seleccionar la herramienta de insertar gráficos. Vamos a ver todos los gráficos y pues por lo que nos pedía Sebastián Cost, que era un análisis radial, vamos a seleccionar esta herramienta. Después de tener el análisis, vamos a ver cómo es el comportamiento de las palabras. Según esto, lo que entendí de Sebastián es que se pueden realizar como una especie de párrafos o de conclusiones muy rápidas de lo que puede ser todo el trabajo de investigación cualitativa de Monserrate. Bueno, y ya por último lo que podemos hacer en el programa es modificar esta gráfica para hacerla un poco más amigable por medio de los comandos de Excel y presentarla haciendo un pequeño párrafo resumiendo todo el trabajo de investigación realizado. La ventaja de todos estos programas combinados, por ejemplo Atlas T y Excel o inclusive la nube de palabras, es que nos permiten mostrar de manera fácil, concreta y concisa la información que estemos trabajando para un posible trabajo de grado, una tesis o inclusive este que es un pequeño trabajo de investigación en el cual aprendimos a manejar las herramientas del programa Atlas T. Las ventajas del programa son que es un programa que nos permite controlar los textos, controlar la información, hacer como relaciones o emparentar las dos documentos que pueden ser diferentes, como en el caso de un video y de una entrevista realizada y un trabajo de campo, y realizar conjeturas entre ellos.